Mis hermanos, Dios me los bendiga. Vamos a tener el repaso de la lección de escuela sabática. Sean bienvenidos a este canal para que sigamos creciendo en conocimiento para la honra y gloria de nuestro Dios. Así que, hermanos, vamos a orar para que Dios sea el autor de este estudio. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos por esta bella oportunidad que nos das de escuchar tu palabra. Te rogamos, Señor, de que nos des sabiduría e inteligencia para que podamos aprender y podamos conocer más de tu palabra a través de la lección de escuela sabática. Que podamos estar atentos a tu palabra y que podamos concentrarnos para glorificar tu nombre y aprender más de tu palabra. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, la lección que vamos a estudiar es la lección número 13. Trae como título, Elijan hoy. Hermanos, esta es la última lección del trimestre. Así que alabamos el nombre de nuestro Dios porque nos permitió llegar hasta acá. Y podemos decir lo que dijo el profeta, hasta aquí Dios nos ha ayudado. Qué bendición, hermanos, todos los temas que vino presentando la lección de este trimestre. Así que hoy es la última lección y vamos a aprender más de este gran líder llamado Josué. El versículo para memorizar está en Josué 24:15. Noten que el contexto de este versículo es que Josué hace que el pueblo haga un pacto. Josué ya estaba por morir, estaba viejo, y Josué estaba asegurándose de que su pueblo fuese fiel cuando él no estuviese. Y dice Josué 24:15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero yo, noten cómo dice Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Este es un versículo, hermano, muy conocido entre los adventistas del séptimo día. Inclusive este versículo lo podemos de memoria. Ahora vamos a ver de que Josué reúne al pueblo. Lo que está haciendo aquí Josué es haciendo que el pueblo renueve el pacto con Dios. Aquí dice, hay una cita del Espíritu Poesía donde los explica qué es lo que está haciendo Josué y a qué se refiere el último capítulo del libro de Josué. Es Josué que está preocupado por su pueblo y los está llamando. Esta reunión se está haciendo en Siquén. Dice que llamó a todos los israelitas, sus jefes, los niños, las mujeres, todo. Se reunieron en Siquén para escuchar las poderosas palabras del siervo de Dios. Y dice el Espíritu Poesía, esta cita está en el libro Conflicto y Valor, y de paso es una matutina, Conflicto y Valor, del 29 de abril, página 125. Dice así, al percatarse Josué de que los achaques de la vejez le invadían sigilosamente, o sea, él sabía que iba a morir, y que pronto su obra terminaría, se llenó de ansiedad por el futuro de su pueblo. Con interés más que paternal, se dirigió a ellos cuando estuvieron reunidos una vez más alrededor de su anciano jefe. Ahora, esta cita me llama la atención porque dice que Josué estaba lleno de ansiedad. Él había cumplido la carrera, él estaba por morir, él estaba viejo. Y para este líder, estamos hablando de un carácter de un líder. Era de suprema importancia, estaba ansioso para que su pueblo, al faltar él, siguiera siendo fiel a la palabra de Dios, siguiese siendo fiel a la ley de Dios. Ese es el contexto de este último sermón que vamos a analizar, que está en Josué capítulo 24. Ahora pasemos al domingo. Estuviste allí. Vamos a ver de que este día habla de la renovación del pacto que Josué hace con Israel para que Israel haga un pacto o renueve el pacto con Dios.
Y dice que este pacto se hizo en Siquén. Es importante comprender de que este pacto o esta renovación de este pacto, Josué la está haciendo en Siquén. Esto lo puede corroborar Josué 24:1. Dice, reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquén y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Noten, no dice delante de Josué, porque esta reunión Dios la iba a precedir. Era Dios que iba a hablar a través de los labios de este gran líder, de este líder en su vejez que era Josué. Ahora, ¿qué era Siquén? La lección de escuela sabática explica dónde quedaba Siquén y por qué era tan importante que Josué hiciera esta reunión en Siquén. Siquén era el lugar donde Abraham había construido un altar cuando llegó a la tierra prometida y donde Dios le prometió por primera vez que ella le pertenecería. Génesis 12:7. Ahora, una vez cumplida la promesa hecha a Abraham, Israel renova el pacto con Dios en el mismo lugar donde se había hecho al principio. Al principio se le hizo la promesa a Abraham en Siquén, según Génesis 12:7, y ahora, al final de todo, ahora Josué hace que su pueblo renueve el pacto con Dios en el mismo lugar, Siquén. Noten. Ahora, cuando hablamos de Siquén, dice el comentario bíblico adventista, profundizando sobre qué era Siquén o dónde quedaba Siquén, dice, Siquén era un lugar muy apropiado para realizar esta reunión. Ahí se había efectuado el primer pacto con Abraham. Parece haber sido cerca de allí donde Jacob renovó también su pacto. O sea, lo que está haciendo aquí el comentario bíblico adventista es que este lugar era tan importante para Josué, porque aquí se había hecho una promesa y hoy se está renovando un pacto. No podía haber otro lugar más adecuado que Siquén, donde Josué pudiera pronunciar sus palabras de despedida y donde pudiera renovar el pacto con Israel o Israel con Dios. Noten, Siquén. Noten que Josué en este sermón también está exaltando la misericordia y la gracia de Dios y presenta cómo Dios había cuidado a Abraham. Imagínense que en este sermón, en este mensaje que Josué da, presenta también cómo Dios había protegido a Abraham, porque recordemos de que de Abraham iba a nacer la simiente prometida. Recordemos de que detrás de esta historia había un conflicto entre el bien y el mal. El diablo quería corromper la prole, la descendencia de Abraham. El diablo había corrompido a los padres de Abraham, a Taré, estando en Ur de los Caldeos. Y Josué en este sermón presenta la providencia divina, como Dios protegió y custodió a Abraham. Por ejemplo, Josué 24, versículos 2 al 3. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di Isaac. Noten lo que está diciendo Josué en este último discurso. Exalta la misericordia de Dios, la providencia divina, y explica al pueblo cómo Dios había protegido a Abraham y cómo Dios lo cuidó su descendencia al llamarlo de Ur de los Caldeos, porque su padre, Taré, o sea, una buena parte de la familia de Abraham se había hecho idólatra, había caído en apostasía, porque lo que buscaba el diablo era corromper a la simiente de Abraham. Josué presenta esto claramente en su discurso, que lo está dando en Siquén, este lugar tan precioso y preciado que significaba mucho para Josué. Ahora, vamos a ver algo interesante. El día lunes vamos a ver otra parte del discurso de Josué. Noten que estamos analizando
un discurso de despedida de Josué. En el día lunes vamos a ver una parte importante que no tenía que perder de vista Israel y también nosotros, porque este mensaje es para nosotros. El día lunes dice con integridad y en verdad. Noten, con integridad y en verdad. El discurso de Josué llama al pueblo a perseverar en la lealtad y la integridad a Dios y no ser neutrales. Noten, el mensaje que también lleva este discurso de Josué es llamar al pueblo, hacerle conciencia al pueblo de que no pueden ser neutrales en este conflicto entre el bien y el mal. Y este mensaje también es para nosotros. El mensaje de Josué que le está dando a los israelitas también es para nosotros. En este conflicto no podemos ser neutrales. La neutralidad es del diablo. Analicemos las palabras de Josué. Ahora vamos a Josué capítulo 24, versículo 14 al 15. Noten el mensaje. Este mensaje no es ambiguo, no se puede interpretar de una manera o de otra, sino que el mensaje de Josué es directo, tajante y diáfano, sin ambigüedad. Noten cómo dice Josué 24, versículo 14 al 15. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Dejen la idolatría, dejen las prácticas paganas, salgan de la mundanalidad. En otras palabras, yo lo estoy parafraseando y haciendo una aplicación homilética. Dejen el pecado, dejen la mundanalidad. ¿Por qué? Porque Dios no solamente tiene que ver con adorar imágenes. La idolatría tiene que ver con todo aquello que ocupa el lugar de Dios en nuestro corazón. Y si mal os parece, ahí está el mensaje tajante, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy. Noten que no dice mañana. Escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Claro y diáfano. En otras palabras, Josué está diciendo, no pueden ser neutrales. La neutralidad es sinónimo de apostasía. En el conflicto entre el bien y el mal no hay términos medios. Somos de Cristo o del diablo. Y sabe, hermanos, cuando estaba estudiando esta lección, me recordé de algunas citas de Elena de White donde explica que ser neutrales es el peor pecado que puede existir dentro del pueblo de Dios. No podemos estar con un pie adentro y un pie afuera. Tenemos que decidirnos a quién servimos, si a Dios o al enemigo. Por eso es que Josué es tajante. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién va a servir, si a los dioses o a Jehová. Pero yo y mi casa, noten palabras categóricas, sin ambigüedad. Este no es un sermón ambiguo como los que dan muchos predicadores. Esto no es un mensaje halagüeño o un mensaje sentimentalista. Este es un mensaje de exhortación y amonestación y llamado. Si mal os parece servir a Jehová, escojan hoy. Pero yo y mi casa, noten, pero yo y mi casa, dice Josué, serviremos a Jehová. Noten cómo dice esta cita. Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 311, párrafo 1. Si Dios aborrece un pecado más que otro, del cual su pueblo es culpable, es el de no hacer nada en caso de una emergencia, o sea, quedarse con los brazos cruzados en una emergencia. La indiferencia y la neutralidad en una crisis religiosa
son considerados por Dios como un grave delito, igual al peor tipo de hostilidad contra Dios. Noten, no hay que ser neutral. Nuestra elevada vocación, página 350, párrafo 4. Esta es una matutina de Elena de White. Nuestra elevada vocación, en la página 350, párrafo 4, dice: los cristianos a medias son peores que los mundanos, porque sus palabras engañosas y su posición indecisa hacen que muchos se descarríen. El mundano o el infiel muestra todos sus colores. El cristiano tibio engaña a las dos partes. No es ni buen mundano ni tampoco es buen cristiano. Satanás le emplea para realizar su obra que nadie puede hacer. Noten, Dios aborrece la neutralidad. Por eso es que el mensaje de Josué lleva los siguientes elementos. Teme a Jehová. Esta palabra en griego es phobeo, temed, reverenciad. Se puede traducir como obedecer a Dios o respetar. Dice servirle con integridad, que es una persona íntegra, que es fiel en todo. Íntegro significa que es completo, no le falta nada. Eso significa íntegro. Servirle con integridad. Y dice también, y servirle con verdad. ¿Qué es verdad? Según el contexto, verdad es la ley de Dios, la palabra de Dios. Salmo 119, versículo 142. Noten el mensaje de José. Está llamando al pueblo para que renueve el pacto con Dios, para que anden en integridad, en obediencia, que sean fieles, que teman a Dios, que obedezcan su ley. Aquí la lección del día lunes explica qué es una persona fiel, porque el mensaje de Josué es llamar al pueblo a que sean fieles, íntegros y que caminen en verdad. Dice acá, una persona fiel es alguien de quien se puede depender y en quien se pueda confiar plenamente. No se trataba de un mero cumplimiento externo de las exigencias divinas. O sea, no está hablando aquí de un legalismo, sino de algo que debía brotar de un interior indiviso y coherente. Sus vidas debían reflejar la gratitud a Dios por lo que habían hecho, por lo que Dios había hecho por ellos. Básicamente así es como debemos relacionarnos también hoy con Jesús. Ahora vamos a ver que en el día martes se habla de otro punto que Josué toca en su discurso. El día martes dice, libres para servir. Noten, el mensaje de Josué es presentar al pueblo que tiene libre albedrío. Si quieren obedecer, les irá bien. Si no, les irá mal. O sea, la lección viene hablando de que parte del discurso de Josué lleva la libre elección, la libertad de elegir, lo que se le conoce como libertad de conciencia. Dios es el autor de la libertad, porque para que exista una obediencia genuina, tiene que nacer de un corazón transformado por la gracia divina. Solamente la obediencia que es fruto del amor puede ser aceptada delante de Dios. Y para Josué era bien importante la libertad de elegir. Noten que Josué no está forzando al pueblo para que obedezcan a la fuerza. El mensaje de Josué es escogeos. Esta es una palabra que implica libre elección. Igual como hoy, hermanos, Dios nos pone delante de nosotros la vida y la muerte. Pero Dios quiere que escojamos la vida para que nos vaya bien en esta tierra. Hermanos, si Dios nos forzara a obedecerle, fuera un Dios tirano y no existiera amor ni tampoco libertad. Pero para que exista amor, tiene que haber libertad. Para que exista obediencia, tiene que haber libre elección. Y ese es el mensaje de Josué al decirle al pueblo, escojan. Escoger significa, son libres de elegir. ¿Qué quieren hacer? ¿Seguir en la misma idolatría de sus padres? ¿Quieren seguir en la misma apostasía? ¿O quieren ser diferentes? Escojan. Noten como dice Josué 24, versículo 15. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis.
Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. O sea, Josué está haciendo ejemplo. Yo y mi casa serviremos a Jehová. En toda la Biblia encontramos este principio. Dios nos da o nos otorga la libertad de elegir. Es un regalo de Dios, la capacidad de elegir. Somos seres racionales, libres para poder decidir la vida eterna o la muerte eterna. Eso significa libre elección. Y sabe, hermanos, que el pueblo comprendió esto. El pueblo respondió en los versículos 16 al 17, sí obedeceremos. Noten que nadie lo está forzando. Por eso es que yo siempre he dicho que toda cosa que se fuerza o se ruega o se impone no es algo que va a perdurar. Tarde o temprano, cuando algo es a la fuerza, se deja de temer. O sea, se deja de tener miedo cuando algo es impuesto por la fuerza o por miedo. Pero cuando algo es fruto del amor, eso perdura para siempre. Es una obediencia natural, es una obediencia, una fidelidad que nace automáticamente natural, sin ser forzado. El amor no se ruega, el amor no se mendiga. Nada de lo bueno tiene que mendigarse. La amistad no se mendiga. El amor no se mendiga, nada se mendiga, porque lo verdadero tiene que nacer como fruto del amor. Y sabe, hermanos, que los israelitas comprendieron esto, porque dice en los versículos 16 al 17, entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová vuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de esa casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Dios nos ha cuidado y nos ha protegido. Por tanto, ¿cómo cometeremos este grande pecado? Lo decían de corazón, no acontezca tal cosa, nunca pase eso, que nos alejemos de Dios. Ellos lo decían con sinceridad y de corazón. Lastimosamente, más tarde caían en apostasía. Y la clave es la siguiente, hermano. Es porque el pueblo de Israel querían obedecer una ley santa, justa y buena, con un corazón carnal, con un corazón irregenerado. Por eso es que Dios dice allá a través de Jeremías, haré un pacto con la casa de Israel. Pondré mis leyes en la mente y en sus corazones. O sea, esa ley que antes estaba en tablas de piedra, ya no va a estar allí, sino que va a estar dentro de ustedes para que teman a Jehová. Porque esa es la clave para que exista una obediencia legítima, libre elección, una obediencia por amor. Y noten como dice el versículo 18, Josué 24, 18. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos, y el amorreo que habitaba en la tierra, nosotros pues también serviremos a Jehová. Noten la respuesta. Nosotros también serviremos a Jehová. Parece que se entiende que este último discurso de Josué es para hacer que el pueblo renueve un pacto con Dios. El último discurso de este paladín de Dios, de este príncipe de Dios, ya en su vejez, es que el pueblo haga un pacto con Dios. Y el pueblo respondió al pacto y dijeron, también serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Libre albedrío. Todo en esta tierra tiene que ser por libre albedrío. La libertad de elegir tanto lo bueno y lo malo, somos capaces de poder elegir. Y eso Dios lo da. Si no existiera libre albedrío, fuésemos unos robots. Noten, hay una cita del Espíritu de Profecía que está en el libro Patriarcas y Profetas, página 28, párrafo 2, que nos habla de la importancia de que exista libre albedrío para que exista una obediencia legítima. Dios pudo haber creado al hombre incapaz de violar la ley. Pudo haber detenido la mano de Adán para que no tocase ni comiese del fruto prohibido. Pero en ese caso el hombre no hubiese sido un ser libre.
no hubiese sido un ser moralmente libre, sino un autómata idéntico a un robot, sin libre albedrío, su obediencia no habría sido voluntaria, sino forzada. No habría sido posible el desarrollar un carácter semejante al de Dios. Semejante procedimiento habría sido contrario al plan de Dios que seguía en su relación con los mundos no caídos. Hubiese sido indigno del hombre como ser inteligente y hubiera dado base a las acusaciones de Satanás de que el gobierno de Dios era un gobierno arbitrario, o como dicen algunos, tirano. Libre albedrío. La decisión de los israelitas de servir a Dios debía ser su propia decisión, no algo impuesto por un líder, ni siquiera por Josué. Tenía que ser una obediencia natural, basada en amor, basada en libertad. Servir a Dios por decisión. Por eso, hermanos, escuchen lo que les voy a decir. El verdadero evangelio apela al intelecto, no a las emociones que son pasajeras. El evangelio no es sentimental, el evangelio es intelectual. Apela al intelecto para que el ser humano, con uso de razón, se decida servir a Dios o al enemigo. Por eso, hermanos, que la marca de la bestia y el sello de Dios tiene que ver con algo indeleble en la mente, tiene que ver con unas decisiones personales que nacen de buena voluntad. Y esto tiene que ver con obediencia legítima, porque lo contrario fuese un legalismo. La obediencia legítima viene de la libre elección y por amor. Recuerden, sin libre albedrío no existe obediencia legítima. Pasemos al día miércoles. Los peligros de la idolatría. Ahora vamos a ver de que Josué presenta en su discurso que si de verdad querían seguir a Dios, tenían que apartarse de la idolatría, porque nadie puede servir a dos señores. Hermanos, en este momento no es que el pueblo estaba en idolatría, no está en idolatría, pero ¿por qué Josué en el discurso les dice que dejen la idolatría? ¿Por qué, hermanos? Les explico. Porque idolatría no es solamente adorar muñecos o imágenes de Baal o Moloch. Idolatría tiene que ver con un corazón carnal. Idolatría tiene que ver con todo aquello que quita el lugar de Dios. La idolatría pueden ser sus hijos, su esposa, el trabajo, a lo que le dedica más tiempo, al televisor, al celular. Y aquí el mensaje de Josué es: dejen la idolatría. Josué 24, versículo 22 al 23. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Ellos respondieron: testigos somos. Noten lo que está respondiendo el pueblo. Y ahora noten cómo dice Josué: quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová vuestro Dios, el Dios de Israel. Noten, porque la idolatría no solamente tiene que ver con adorar imágenes, tiene que ver con algo del corazón. Por eso es que dice: inclinad vuestro corazón. Tenemos que sacar la idolatría de adentro, hermanos. Hay que dejar la idolatría. Hay que dejar el ego. Puede ser la idolatría el ego, su belleza. Idolatría tiene que ver todo aquello que ocupa el lugar de Dios en nuestro corazón. Puede ser la envidia, el ego, el odio. Son ídolos. Eso dice Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 3 también. Dice que todo eso es idolatría. La evidencia que alguien ha nacido de nuevo es que se ve en sus frutos. Por sus frutos los conoceréis. Dice la lección acá del día miércoles: no se pedía a Israel que siguiera rutinamente un conjunto de reglas. El pacto consistía en una relación viva e íntima con el Señor. Una que no podía expresarse plenamente mediante meros reglamentos. La religión de Israel nunca tuvo el propósito de ser legalista, nunca,
sino un diálogo constante de fe y amor con un Salvador santo y misericordioso. O sea que el plan de Dios fue que Israel obedeciera por amor sus leyes. Dios nunca inculcó a Israel una religión legalista. Los judíos más tarde la convirtieron en legalista, pero el mensaje de Dios fue siempre que Israel pudiese obedecer su ley por amor y por libertad. Solamente así es que podemos desprendernos de la idolatría, de todo aquello que nos asedia, de aquello que es tropiezo para que podamos alcanzar la vida eterna. Y la única forma de que podamos apartarnos de la idolatría es teniendo una relación íntima con Dios. Ese es el mensaje de Josué en el día miércoles. Pasemos al día jueves. Hermanos, saben de que cuando leí esta parte, de alguna manera me enternecí y me imaginé lo que estaba pasando. Yo me imagino cuando leo partes de la Biblia o historias bíblicas, me hago una imagen en mi mente. Me imagino y empiezo a formar una película en mi mente. Es interesante que todos en esta tierra, tarde o temprano, tenemos que morir. El libro de Josué termina como Josué murió y fue enterrado en Timnath-Será. Es interesante, hermanos, que en esta vida, todo tarde o temprano, vamos a tener que dormir y bajar el polvo de la tierra. Es duro eso, hermano. Yo imagino que Israel ha de haber sentido, solo imagínense, cuando murió Moisés, qué dolor han de haber sentido. La ausencia del líder Moisés. Y por eso es que Dios ocultó la tumba de Moisés para que Israel no fuese a caer en idolatría. Pero imaginémonos, hoy muere otro líder. El profundo dolor que hoy se va otro líder, Josué. Josué muere. Qué profundo dolor. ¿Qué podemos aprender de esto, hermano? Usted tiene que morir. Yo también tengo que morir. Pero asegurémonos de dejar un buen legado. Un buen legado que sirva de bendición para las generaciones subsiguientes. Que cuando nos recuerden, pueden decir algo bueno a nosotros. Josué murió en el Señor, el paladín cumplió su misión, ahora muere en el Señor. Esto dice Josué 24, versículo 29 al 33. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y le sepultaron en la heredad de Timnath-Será, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Josué, el siervo de Dios, baja al sepulcro y el libro de Josué termina con este epílogo. El libro de Josué culmina con la muerte de este siervo de Dios, siervo que fue un hombre a seguir, un hombre que tenemos que imitar. Dios quiera que seamos como Josué. Dios quiere líderes como Josué. Hermanos, tarde o temprano tenemos que morir, pero muramos en el Señor. ¿Es cierto que todos vamos a morir? Sí. Tanto justo como impío van a morir, pero muramos en el Señor como murió Josué, el siervo Josué. Hermanos, el libro de Josué termina con este precioso epílogo. Este hombre de Dios hizo que su pueblo, un líder, tiene que dar la vida por su pueblo, se aseguró hasta el último minuto de su vida de que su pueblo Israel le fuese fiel a ese Dios que los había libertado de Egipto y que gracias a ese poder de Dios estaban allí ahora en paz en la Canaán. Gloria a nuestro Dios, porque nos permitió poder haber estudiado estas importantes lecciones de la lección de escuela sabática. Así que, hermanos, espero que estas lecciones de este trimestre nos hayan servido para aplicar estos mensajes en nuestra vida. No que solamente haya sido teoría, no es solamente que haya entrado de un oído y salido en otro, sino que estas lecciones las podamos aplicar a nuestra vida. Dios te bendiga, hermano, y que
podamos perseverar en el Señor, podamos siempre serle fiel a Dios, podamos siempre ser íntegros y caminar en verdad y en rectitud. Vamos a orar para darle gracias a Dios porque nos permitió poder estudiar la lección de este trimestre. Digamos de rodillas. Gracias, Padre bendito, porque nos permitiste llegar a este trimestre. Gracias porque esta preciosa lección del libro de Josué nos sirvieron para crecer en conocimiento y aprender preciosas enseñanzas para nuestra vida espiritual. Gracias, Padre, porque hasta aquí nos ayudaste. Gracias por tu amor y tu misericordia. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga y hasta la próxima.